Buen ¿Ya? día para todos. Actividad colaborativa fase 3 con el grupo de trabajo número 10 de mis compañeros Saily Melissa Arias Guadrón, Lady Paola Contreras Gómez, quien les habla, Estefanía Andrea Guerrero y nuestro compañero Adrián Sánchez Martínez. Distribución de probabilidad T Student. La distribución de probabilidad de la T Student permite estimar el valor de la media poblacional de una variable aleatoria que sigue una distribución normal cuando el parámetro se extrae de una muestra pequeña y se desconoce la varianza poblacional. La fórmula general para la T-Student es la siguiente. Entonces, a continuación vamos a ver la fórmula para continuar, en donde el numerador va a representar la diferencia a probar y el denominador la desviación estándar de la diferencia, llamado también error estándar. En esta fórmula T va a representar el valor estadístico que estamos buscando. X barra es el promedio de la variable analizada de la muestra y mu es el promedio poblacional de la variable a estudiar. En el denominador tenemos a S como representativo de la desviación estándar de la muestra y la N, el tamaño de esta. Grados de libertad, en el cual el número de grados de libertad es igual al tamaño de la muestra. En este caso vamos a encontrar el número de observaciones independientes menos 1. Entonces vemos en la gráfica el paso a paso. Vamos a ver los pasos para la solución. Vamos a plantear primeramente la hipótesis nula H0 y la hipótesis alternativa H1, donde la hipótesis alternativa va a plantear matemáticamente lo que queremos demostrar, en el tanto que la hipótesis nula va a plantear exactamente lo contrario. En la 2 vamos a determinar el nivel que significativamente vamos a encontrar un rango de aceptación de la hipótesis alternativa, A, donde vamos a considerar un nivel alfa de 0.05 para proyectos de investigación y el 0.01 para aseguramiento de la calidad y el 0.10 para estudios o encuestas de mercado técnico. En la tercera parte vamos a evidenciar un muestral donde vamos a calcular la medida y la desviación estándar a partir de la muestra. En la cuarta parte vamos a aplicar la distribución T de Student para calcular la probabilidad de error por medio de la fórmula general presentada al principio y vamos a contrastar con el valor T obtenido en la tabla correspondiente. Y en el quinto, también importante, en base a la evidencia, vamos a ver algo disponible que va a aceptar o se rechaza la hipótesis alternativa. Si la probabilidad de error P es mayor que el nivel que va a significar o va a rechazar la hipótesis alternativa, en este caso vamos a encontrar también si la probabilidad de error P es menor que el nivel de significancia, se va a aceptar la hipótesis alternativa. Por supuesto que al final lo que tenemos que contrastar es el valor T que hayamos obtenido en el problema contra el valor T crítico que obtenemos de la tabla T de Student. Un ejemplo es que en este caso una empresa comercializadora de cigarrillos cree que la cantidad de cigarrillos fumados por las mujeres se ha incrementado en años recientes. Vamos a encontrar un censo realizado hace años con mujeres con una ciudad vecina donde mostró el número promedio de cigarrillos fumados diariamente por una mujer, donde era un 5.4 con una desviación estándar de un 2.5. También vamos a evaluar esta hipótesis donde se determinó el número de cigarrillos fumados diariamente por una muestra aleatoria de 120 mujeres que viven actualmente en una ciudad al azar. Los datos muestran que el número de cigarrillos fumados diariamente por las 120 mujeres tienen una medida de 6.1 y una desviación estándar de 2.7. Con esta información y un nivel de significancia del 0.5, en este caso nos vamos a preguntar quién tiene, en este caso, la razón, la compañía al afirmar que la cantidad de cigarrillos fumados por las mujeres se ha incrementado. Entonces, a continuación en la fórmula vamos a explicar el paso a paso, en donde los resultados de la ecuación muestran una TP de 2.9, en este caso una probabilidad que contrasta con la TC obtenida de tablas para un extremo que resulta en 1.0
6449, donde va a caer en la región de rechazo del H0. Si calculamos P en tablas para el 2.90 es un 0.002. Muestra por muy debajo el 0.05 el nivel de significancia. Ahora vamos a hablar de la distribución de probabilidad de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún suceso durante un intervalo determinado. Nuestra variable aleatoria X representará el número de ocurrencias de un suceso en un intervalo determinado, el cual podrá ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna otra unidad similar o derivada de estas. La probabilidad de nuestra variable aleatoria X viene dada por esta expresión. Nuestra variable aleatoria discreta puede tomar los siguientes valores: 0, 1, 2, 3, etc. Mu, donde es la media del número de sucesos en el intervalo que estemos tomando, ya sea de tiempo, distancia, volumen, etc. Es importante entender que este valor es una media en el sentido estrictamente estadístico de la palabra, y como tal se calculará mediante dicha expresión y no debe calcularse nunca con una regla proporcionalidad o regla de 3. Esta es la fórmula para poder hallar mu. Se deben cumplir las condiciones de normalización. La desviación típica es igual a esta fórmula cuando realizamos un experimento contando sucesos y obtenemos un valor X. Su error vendrá determinado por la raíz de la siguiente fórmula. Ejemplo, la veterinaria de Jorge recibe un promedio de 4 pacientes por día. Sabiendo que el número de pacientes que llegan en un día sigue una distribución de Poisson, vamos a calcular la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día. Lo primero que debemos hacer es definir nuestra variable aleatoria, en la cual viene siendo X el número de pacientes que llegan un día. Además, nos indican que esta variable aleatoria X sigue una distribución de Poisson. Entonces, podemos simplemente aplicar la fórmula, la cual es esta que tenemos en pantalla. Adicional a esto, nos indican que esta variable aleatoria X sigue una distribución de Poisson. Entonces, podemos aplicar también la siguiente fórmula, la cual aplicándola y usándola nos da un resultado de 0,1954. Lo cual nos indica que la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día es del 19,54%. Tenemos la distribución de probabilidad chi cuadrada, que consiste en una distribución de probabilidad cuyo símbolo es x al cuadrado. En concreto, la distribución chi cuadrado es la suma del cuadrado de k variables aleatorias independientes con distribución normal. Chi cuadrado es el nombre de una prueba de hipótesis que determina si dos variables están relacionadas o no. Para que esto exista, se deben cumplir los siguientes pasos. Primero, realizar una conjetura. Después, escribir la hipótesis nula o alternativa, calcular el valor de x cuadrado, determinar el valor de p y el grado de libertad, obtener el valor crítico, realizar una comparación entre chi cuadrado calculado y el valor crítico, interpretar la comparación. Entonces ahí tenemos la fórmula que podemos utilizar. Tenemos 8 componentes que consisten en la tabla de contingencia, que es la tabla que contiene los datos obtenidos, contados y organizados. Tenemos la formulación de hipótesis. Si son nulos, HO asegura que los dos parámetros analizados son independientes uno del otro. De lo contrario, H1 asegura que los parámetros analizados sí son dependientes. La tabla de frecuencia esperadas. Para calcular todos y cada uno de los valores de la tabla de frecuencia esperada se realiza total columna más total fila entre la suma total. El grado de libertad, para calcular este se realiza cantidad de filas menos 1
por cantidad de columnas menos 1. El nivel de significancia es el error que se puede cometer al rechazar la hipótesis nula siendo verdadero. Por lo general, se trabaja con un nivel de significancia de 0.05, lo que indica que hay una probabilidad del 0.95 de que la hipótesis nula sea verdadera. El valor del parámetro es siempre 1 menos el nivel de significancia. La tabla para valores de chi cuadrado crítico y tenemos la comparación entre los valores de chi cuadrado calculado y el crítico. Si el valor calculado es menor o igual que el chi cuadrado crítico, entonces se acepta la hipótesis. Como ejemplo, tenemos que en una fábrica cuenta con 3 máquinas para la producción de un mismo producto. Durante la última semana de producción se han producido 135 artículos. El jefe de producción cree que las máquinas no producen en cantidades similares, por lo que ha solicitado clasifiquen cada producto según la máquina que la ha producido. A continuación se presenta la tabla de frecuencia de las cantidades producidas por cada máquina. Entonces tenemos aquí que la máquina A produce 43, la máquina B produce 53 y la máquina C produce 39. Entonces se usa el nivel de significación del 5% para probar si la cantidad producida es la misma con las 3 máquinas. Tenemos el planteamiento de la hipótesis, donde H0 es la cantidad producida en la misma en las 3 máquinas, donde H1 es la cantidad producida en distintas en las 3 máquinas. Tenemos el nivel de significación, que es el 5%, y tenemos la fórmula para hacer este cálculo estadístico. Entonces, aquí procedemos a arreglar lo de los valores. Tenemos el criterio de decisión, donde xc al cuadrado es igual a 2.3111 y donde x al cuadrado es igual a 5.9915. Como conclusión tenemos que a un nivel de significación del 5% no se puede rechazar que la cantidad producida es la misma en las 3 máquinas. Con un nivel de significación del 5% no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, es decir, no se puede afirmar que las 3 máquinas no producen lo mismo. Continuamos con la distribución de probabilidad hipergeométrica. La distribución hipergeométrica es una distribución discreta que modela el número de eventos de muestra de tamaño fijo cuando usted conoce el número total de elementos en la población del cual proviene la muestra. Cada elemento de la muestra tiene 2 resultados posibles. Es un evento o un no evento. Las muestras no se reemplazan, por lo que cada elemento de la muestra es diferente. Cuando se elige un elemento de la población, no se puede volver a elegir. Por lo tanto, la probabilidad de que un elemento sea seleccionado aumenta con cada ensayo, presuponiendo que aún no haya sido seleccionado. Esta se usa para muestras obtenidas de poblaciones relativamente pequeñas, sin reemplazo. Por ejemplo, la distribución hipergeométrica se utiliza en la prueba exacta de Fisher para probar la diferencia entre 2 proporciones y en un muestreo de aceptación por atributos cuando se toman muestras de un lote aislado de tamaño finito. La distribución hipergeométrica se define por 3 parámetros: tamaño de la población, conteo de eventos en la población y tamaño de la muestra. A continuación tenemos la fórmula. Donde f de x es la probabilidad de x o la función de distribución. NN número de ensayos o longitud de la muestra en casos exitosos. NN número de elementos de la población. R o KR o K número de elementos de la población que se extraen de la población. XX valor de la variable aleatoria discreta 0, 1, 2, 3, N0, 1, 2, 3, N.
RX, parte izquierda del numerador, representa el número de formas, combinaciones en que se toman XX éxitos de un total de RR éxitos que hay en la población. NRXX, NRNX, parte derecha del numerador, representa el número de maneras en que se puede tomar NXNX, fracasos de un total de NRNR, elementos que hay en la población. NN como denominador representa el número de maneras, cantidad de combinaciones en que es posible tomar una muestra de un tamaño de NN de una población de tamaño NN. Recordando la fórmula para determinar el número de combinaciones en grupos en elementos de una población total de NN está dada por, con los datos formulados, entonces aparece la fórmula y decimos que entonces desarrollando la fórmula con las combinaciones, la función de probabilidad hipergeométrica queda de la siguiente manera. Y a continuación nos estamos mostrando la fórmula. Ejemplo, de un lote de 40 microempresarios, cada uno se denomina aceptable si no tiene más de 3 defectuosos. El procedimiento para muestrear el lote es la selección de 5 componentes al azar y rechazar el lote si se encuentra un componente defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre exactamente un defectuoso en la muestra si hay defectuosos en todo el lote? A continuación, con los datos formulados, encontramos la probabilidad de que se encuentre exactamente un artefacto defectuoso en la muestra. Si hay 3 defectuosos en todo el lote, es de 0.3. Muchas gracias.